El anciano en silla de ruedas comenzó a atragantarse violentamente con su medicación justo cuando la elegante cena llegaba a su punto álgido. Mientras la élite de Manhattan permanecía paralizada por el horror, una joven con un uniforme sencillo se abalanzó sobre él sin dudarlo. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica, despejando sus vías respiratorias en segundos y estabilizando su respiración con técnicas que claramente no se aprendieron en ningún manual de camarera. ¿Quién demonios eres?, preguntó Victoria Thornfield, la esposa del multimillonario, con los dedos incrustados de diamantes temblando mientras aferraba su collar de perlas. Toda la sala quedó en silencio, 50 pares de ojos de élite ahora centrados en el misterioso cuidador que acababa de salvar la vida de Theodore Thornfield. Sofía Reyes, de 28 años, había pasado los últimos 3 años perfeccionando el arte de la invisibilidad. Tras cumplir 18 meses en una prisión federal por un delito que no cometió, había aprendido que a veces sobrevivir significaba esconderse a plena vista. No pasó inadvertida la ironía de que ahora trabajaba como cuidadora privada para el padre del mismo hombre cuyo testimonio le había destrozado la vida. «Soy la cuidadora nocturna del señor Thornfield», respondió Sofía con calma, con la voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en su pecho. Evitó mirar directamente a Alexander Thornfield, el magnate tecnológico cuyas mentiras la habían enviado a prisión mientras él construía su imperio con la tecnología médica que ella realmente había inventado. Hace 3 años, la doctora Sofía Reyes era una estrella emergente en ingeniería biomédica, y su trabajo pionero en dispositivos de rehabilitación neuronal prometía revolucionar el tratamiento de pacientes con parálisis. Su compañero de investigación y prometido, el doctor Michael Chen, había sido la única persona en quien confiaba el trabajo de su vida. Hasta el día en que agentes del FBI se presentaron en su laboratorio con una orden judicial por espionaje corporativo y robo de patentes. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Archivos cifrados en su computadora personal, transacciones financieras sospechosas e incluso comunicaciones falsificadas con competidores extranjeros. Michael había testificado entre lágrimas que había descubierto su traición, presentándose como el compañero desconsolado que había sido engañado por la mujer que amaba. Alexander Thornfield, director ejecutivo de Medite Chinevaschens, había sido el testigo clave que afirmó que ella había intentado vender los secretos de su empresa a competidores extranjeros. Su testimonio fue tan convincente y detallado que incluso su propio abogado sugirió un acuerdo con la fiscalía. Ahora, mientras ayudaba a Theodore a acomodarse en su silla de ruedas, Sofía captó la mirada de Alexander por primera vez en 3 años. El destello de reconocimiento fue inmediatamente reemplazado por algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. Bien. Que se preguntara cuánto recordaba de aquella noche en Central Park cuando escuchó su llamada, o por qué había estado en el laboratorio tan tarde esa noche cuando colocaron la prueba. Una técnica notable, murmuró el doctor Harrison, el médico de cabecera, observando a Sofía con renovado interés. ¿Dónde exactamente se formó en respuesta médica de emergencia? La sonrisa de Sofía era perfectamente educada, perfectamente inocente. Se aprenden muchas habilidades útiles cuando uno se empeña en ayudar a la gente, doctor. A veces la vida te enseña cosas que los libros de texto nunca podrían enseñarte. Lo que la sala llena de los más ricos de Nueva York no comprendía era que Sofía Reyes no era una cuidadora cualquiera. Era una mujer con memoria fotográfica, títulos avanzados en ingeniería biomédica e informática, y lo más importante, 18 meses de prisión para planear la venganza perfecta contra los hombres que le habían arrebatado no solo su libertad, sino también el trabajo de su vida. Alexander se disculpó de la cena temprano esa noche, con el rostro pálido y demacrado. Mientras su limusina se alejaba de la finca Thornfield, sacó su teléfono con manos temblorosas. El primer mensaje fue para su jefe de seguridad. Realicen una verificación completa de los antecedentes de Sofía Reyes. Todo. Ahora. El segundo mensaje fue para Michael Chen. Tenemos un problema. Ha vuelto, y está más cerca de lo que crees. Lo que Alexander no sabía era que Sofía llevaba 3 años esperando precisamente este momento, la oportunidad de acercarse lo suficiente como para destruir a los 2 hombres que la habían traicionado. Y trabajar como cuidadora de su padre paralítico era solo el comienzo de un plan tan intrincado, tan devastador, que incluso ella a veces se maravillaba de su hermosa simplicidad. En ese momento de heroísmo que salvó la vida, nadie podría haber imaginado que la silenciosa cuidadora guardaba secretos que pronto destrozarían a una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Si las historias de traición y justicia te inspiran, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque el viaje de Sofía, de prisionera a mente maestra, apenas comienza, y la verdad que esconde te conmocionará profundamente. El informe de seguridad llegó al escritorio de Alexander a las 6 de la mañana siguiente,
pero su contenido le heló la sangre. Sofía Reyes había sido liberada de una prisión federal hacía 18 meses tras cumplir su condena completa. Lo que el informe no decía, pero lo que más aterrorizaba a Alexander, era cómo había conseguido un puesto cuidando a su padre. Verificaciones de antecedentes, referencias, certificaciones, todo parecía legítimo, casi demasiado perfecto. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Alexander, revisando los documentos en su tableta mientras se le enfriaba el café de la mañana. La condición de su padre requería atención altamente especializada, y la agencia que había prestado los servicios de Sofía era una de las más exclusivas de Manhattan. Del tipo que solo atendía a familias adineradas que exigían discreción y experiencia. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, en el ala médica de la mansión Thornfield, Sofía ayudaba a Theodore con su rutina matutina de fisioterapia. La mirada del anciano seguía cada movimiento con una aguda inteligencia, a pesar de las limitaciones de su cuerpo. A diferencia de su hijo y su nuera, Theodore nunca la había tratado como si fuera invisible. «Me salvaste la vida anoche», logró decir a través de su aparato de logopedia, con palabras lentas pero claras. Victoria estaba dispuesta a dejar que me ahogara antes que arriesgarse a romperse una uña. Sofía sonrió genuinamente por primera vez en días. Tu hijo parecía más preocupado por quién era yo que por si respirabas. La risa de Theodore fue apenas audible, pero sus ojos brillaban con picardía. Alexander siempre ha sido paranoico con los desconocidos. Es por tener demasiado dinero y demasiados enemigos. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Sofía. Aunque sospecho que no eres tan desconocida como él cree. La observación fue casual, pero Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. Theodore Thornfield no había amasado su fortuna pasando por alto detalles importantes. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Central Park. North Meadow. 14 venga sola, o su agente de libertad condicional recibirá una llamada interesante sobre documentos de trabajo falsificados. Las manos de Sofía temblaron ligeramente al leer el mensaje. Michael. Incluso después de 3 años, él aún sabía exactamente qué botones presionar, qué amenazas la obligarían a obedecer. Los documentos de trabajo falsificados eran su póliza de seguro, pruebas infiltradas en su expediente que la enviarían directamente de vuelta a prisión si la descubrían. ¿Todo bien, querida?, preguntó Theodore, notando su distracción. Solo estoy programando sus medicamentos de la tarde, señor Thornfield. La mentira salió con facilidad, una habilidad de supervivencia perfeccionada durante 18 meses de navegar por la política carcelaria, donde mostrar debilidad podía ser fatal. Pero Theodore no se dejó engañar. Sofía, puede que esté paralizada, pero no ciega. Alguien te está amenazando. La simple declaración de apoyo casi desbarató su compostura, cuidadosamente mantenida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había mostrado genuina preocupación sin esperar nada a cambio? Puedo con ello, dijo en voz baja. Seguro que puedes. Pero no deberías tener que hacerlo sola. El dispositivo de Theodore producía las palabras lentamente, pero cada una tenía peso. Mi hijo puede ser muchas cosas, pero no es un cobarde. Y tiene recursos con los que la mayoría de la gente solo puede soñar. Sofía negó con la cabeza. Su hijo es parte del problema, señor Thornfield. No me va a ayudar. Entonces, tal vez sea hora de que sepa la verdad sobre la clase de hombre que ha estado protegiendo. 2 horas después, Sofía estaba en la pradera norte de Central Park, viendo a Michael Chen acercarse con el mismo paso seguro que una vez le aceleró el corazón de amor en lugar de miedo. Se veía exactamente igual, peinado impecable, traje caro, esa sonrisa encantadora que la había convencido de confiarle todo por lo que había trabajado. Sofía. Su voz era cálida, familiar, como si se encontraran para un almuerzo agradable en lugar de algo que equivaliera a una extorsión. Te ves bien. Al parecer, la cárcel te sienta bien. ¿Qué quieres, Michael? Sofía mantuvo la voz firme, negándose a darle la satisfacción de ver su miedo. Lo mismo que siempre he deseado. Que desaparezcas por completo de mi vida. Sacó su teléfono y le mostró una foto de unos documentos. Estos registros laborales muestran algunas discrepancias interesantes en tu verificación de antecedentes. Del tipo que violaría las condiciones de tu libertad condicional y te enviaría de vuelta a cumplir una condena mucho más larga. Sofía estudió los documentos falsificados, notando la minuciosidad de Michael. Incluso ahora, 3 años después, seguía cubriendo sus huellas, anticipando posibles amenazas a su imperio cuidadosamente construido.
¿Así que esto es lo que significa el éxito para ti? Chantajear a mujeres que ya has destruido. Te destruiste, Sofía. Yo solo ayudé en el proceso. La máscara de Michael se deslizó ligeramente, revelando el frío cálculo bajo su encanto practicado. Siempre fuiste demasiado idealista, demasiado ingenua. De hecho, creías que la innovación importaba más que el posicionamiento en el mercado, que tener razón importaba más que ser rentable. Creía que las alianzas se basaban en la confianza, no en el robo. La risa de Michael fue aguda y amarga. ¿Confianza? ¿Quieres hablar de confianza? Planeabas llevar nuestra investigación a Industrias Thornfield a mis espaldas. Tengo los correos electrónicos que lo prueban. La acusación golpeó a Sofía como un puñetazo. Después de 3 años, casi había olvidado esos correos electrónicos, los que había redactado pero nunca enviado, explorando la posibilidad de licenciar su tecnología a otras empresas, y Michael seguía rechazando sus sugerencias de aplicaciones éticas. Correos electrónicos que se habían usado como prueba de su traición durante el juicio. Esas eran consultas teóricas, y lo sabes, dijo Sofía. Nunca las envié, nunca contacté con la competencia. Pero lo pensaste. Consideraste traicionar nuestra amistad, nuestra relación, todo lo que habíamos construido juntos. Michael se acercó, bajando la voz a ese tono íntimo que una vez había usado para susurrar promesas eternas. Así que no te hagas la víctima inocente, Sofía. Solo estás molesta porque yo era mejor en el juego que tú. Lo que Michael no sabía era que Sofía había pasado 18 meses en una prisión federal aprendiendo de mujeres que habían perfeccionado la supervivencia hasta convertirla en un arte. Había aprendido que la única manera de vencer a alguien en su propio juego era cambiar las reglas por completo. Tienes razón, Michael, dijo Sofía en voz baja, sorprendiéndolo claramente su repentina capitulación. Fui ingenua. Confié demasiado fácilmente. Pero 18 meses en prisión me enseñaron algo importante. ¿Qué es eso? La sonrisa de Michael era triunfante, saboreando ya lo que asumió era su rendición. La sonrisa de Sofía era fría, depredadora, nada que ver con la mujer que una vez lo amó. Aprendí que el oponente más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. Y gracias a ti, perdí todo lo que me importaba hace 3 años. Por primera vez en la conversación, Michael parecía inseguro. Sofía, ¿qué dices? Digo que tu chantaje solo funciona si me importa volver a la cárcel. Pero la cuestión es esta, Michael, ya he sobrevivido a lo peor que podrías hacerme. Ya he perdido mi carrera, mi reputación, mi libertad, mi futuro. ¿Qué crees que puedes quitarme ahora que no haya aprendido a vivir sin ello? El miedo que se reflejó en el rostro de Michael dio paso rápidamente a la ira. ¿Te crees inteligente? ¿Crees que trabajar para Alexander Thornfield te da algún tipo de protección? Ni siquiera sabe quién eres realmente. Todavía no, asintió Sofía. Pero está a punto de aprender. Junto con todos los que importan. Mientras Sofía se alejaba, dejando a Michael solo en el prado, sintió algo que no había experimentado en 3 años. La embriagadora euforia de tomar las riendas de su propio destino. Michael y Alexander la habían subestimado durante tanto tiempo, tratándola como una víctima a la que había que controlar en lugar de una amenaza a la que temer. Estaban a punto de descubrir que la mujer que había sobrevivido a la prisión federal no se parecía en nada a la ingenua científica que habían destruido. Y sus mentiras, perfectamente urdidas, estaban a punto de encontrarse con un oponente que no tenía nada que perder y mucho que ganar al ver su mundo arder. Sofía regresó a la mansión Thornfield esa noche con un nuevo propósito ardiendo en el pecho. El enfrentamiento con Michael había cristalizado algo esencial. Ya no huía de su pasado, sino que corría hacia su futuro. Un futuro en el que tanto Michael Chen como Alexander Thornfield finalmente pagarían por lo que le habían robado. «Te ves diferente», observó Theodore mientras Sofía lo ayudaba con su medicación nocturna. Sus ojos penetrantes estudiaron su rostro con la aguda inteligencia que había forjado su fortuna. Más fuerte, de alguna manera. La cárcel cambia a la gente, señor Thornfield. Algunos salimos más débiles, otros peligrosos. La honestidad de Sofía la sorprendió incluso a ella misma, pero algo en la genuina preocupación de Theodore había traspasado su fachada cuidadosamente cuidada. ¿Y usted en qué categoría se encuentra? Sofía lo miró fijamente. Supongo que lo averiguaremos. Theodore guardó silencio un largo rato y luego cogió su dispositivo de comunicación. Sofía, necesito contarte algo sobre mi hijo. Alexander no siempre fue el hombre que es hoy. Lo que siguió fue una revelación que Sofía no esperaba.
Teodore empezó a explicar cómo Alexander había sido preparado desde niño para tomar las riendas del imperio familiar, cómo la presión había envenenado poco a poco su brújula moral, cómo había empezado a tomar decisiones empresariales cada vez más cuestionables buscando el beneficio por encima de las personas. Sé que ha hecho algo para perjudicarte, dijo Teodore finalmente. Lo veo en la forma en que te mira, en cómo entra en pánico cuando estás en la habitación. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Sofía sintió que las lágrimas amenazaban su compostura, cuidadosamente mantenida. Tu hijo me ayudó a ir a prisión por delitos que no cometí. Me robó el trabajo de mi vida y construyó su reputación gracias a mis innovaciones. ¿Qué crees exactamente que debería hacer al respecto? Creo, dijo Teodore lentamente, que deberías dejarme ayudarte a demostrarlo. La oferta flotaba en el aire entre ellos como un salvavidas que Sofía no se había atrevido a esperar. ¿Por qué me ayudarías a destruir a tu propio hijo? Porque prefiero un hijo que asuma las consecuencias de sus actos que uno que construya su éxito sobre mentiras. La voz de Teodore se hizo más fuerte, más decidida. Y porque he pasado demasiados años viendo a Alexander convertirse en alguien que no reconozco. Durante los 3 días siguientes, Teodore demostró ser un aliado invaluable. Su acceso a los archivos privados de Alexander, su conocimiento de los negocios familiares y sus conexiones en la industria tecnológica le proporcionaron a Sofía recursos a los que nunca habría podido acceder sola. Y lo que es más importante, creyó su historia sin necesidad de pruebas, ofreciéndole un apoyo incondicional que no había experimentado desde antes de su arresto. Mientras tanto, la paranoia de Alexander alcanzaba niveles peligrosos. Había contratado a un equipo de investigadores privados para investigar a fondo los antecedentes de Sofía, convencido de que su presencia en la vida de su padre no era casualidad. Lo que descubrió solo aumentó su pánico. Sofía Reyes era, en efecto, la brillante científica a la que él había ayudado a destruir, y ahora vivía en su casa con acceso ilimitado a su vulnerable padre. Está jugando una especie de juego a largo plazo, le dijo Alexander a Michael durante una tensa llamada telefónica. Primero se acerca a mi padre, le salva la vida para ganarse su confianza, y ahora probablemente lo está envenenando en mi contra. Entonces deshazte de ella, respondió Michael con frialdad. Que la despidan, que la arresten por violar su libertad condicional, cueste lo que cueste. No podemos permitir que desestabilice todo lo que hemos construido. Pero los intentos de Alexander de despedir a Sofía se toparon con obstáculos inesperados. Teodore había transferido discretamente su contrato de trabajo a su personal, lo que obligaba a que su despido requiriera su aprobación en lugar de la de Alexander. Cuando Alexander intentó reportar información falsa a su agente de libertad condicional, los abogados de Teodore intervinieron con documentación que demostraba que el empleo de Sofía era legítimo y transparente. Ha puesto a mi propio padre en mi contra, se enfureció Alexander durante otra llamada con Michael. La está protegiendo como si fuera de la familia en lugar de como si fuera una empleada doméstica. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sofía había estado documentando cada conversación, cada amenaza, cada intento de sabotear su recién encontrada estabilidad. La pequeña grabadora oculta en su uniforme capturaba las llamadas telefónicas cada vez más frenéticas de Alexander, mientras que las cámaras de seguridad que había reubicado estratégicamente durante sus tareas de limpieza proporcionaban evidencia visual de su comportamiento sospechoso. Pero el arma más poderosa de Sofía no era la tecnología, sino la información. Durante los meses que pasó cuidando a Teodore, tuvo acceso a registros financieros, solicitudes de patentes y correspondencia comercial que pintaban una imagen incriminatoria del ascenso de Alexander a la fama. Más importante aún, descubrió evidencia de otras víctimas, otros innovadores cuyo trabajo había sido robado y cuyas vidas habían sido destruidas para impulsar la rápida expansión de Meditech Innovations. El descubrimiento se produjo cuando Teodore le entregó la llave de un archivador cerrado que había mantenido oculta durante años. Alexander cree que no sé nada de sus archivos de respaldo, explicó Teodore. Pero siempre he estado más al tanto de sus actividades de lo que él creía. Dentro del archivador, Sofía encontró las solicitudes de patente originales, las que la mostraban claramente como la inventora principal de la tecnología de rehabilitación neuronal que había hecho millonarias a Meditech. Encontró correspondencia entre Alexander y Michael que detallaba su plan para incriminarla por espionaje corporativo. Lo más incriminatorio de todo fue que encontró evidencia de un patrón sistemático de robo y fraude que afectó a múltiples víctimas a lo largo de varios años. Mientras Sofía fotografiaba cada documento, sintió algo que no había experimentado desde su arresto: esperanza. No solo por su propia reivindicación, sino por la posibilidad de evitar que Alexander y Michael destruyeran otras vidas inocentes.
Pero sus enemigos no habían terminado de subestimar sus capacidades. El siguiente paso de Michael fue tan predecible como cruel. Contactó a los antiguos colegas de Sofía, difundiendo rumores de que era mentalmente inestable, peligrosa y que posiblemente planeaba algún tipo de venganza violenta contra quienes habían expuesto con razón sus crímenes. La campaña de rumores estaba diseñada para aislar a Sofía, para asegurar que, incluso si intentaba revelar la verdad, nadie la creyera. Lo que Michael no sabía era que varios de sus antiguos colegas siempre habían sospechado que los cargos en su contra eran falsos, y su repentino contacto solo confirmó sus sospechas. La doctora Jennifer Walls, antigua compañera de investigación de Sofía, se puso en contacto con ella a través de canales cifrados. «Nunca creí que fueras culpable», escribió. «Si estás lista para contraatacar, no estás sola». Al leer el mensaje, Sofía se dio cuenta de que su plan había evolucionado más allá de una simple venganza. No solo iba a exponer a Alexander y Michael, sino que iba a desmantelar sistemáticamente el imperio que habían construido a partir de innovaciones robadas y vidas destruidas. Y lo haría con el apoyo de las víctimas que creían haber silenciado para siempre. El juego ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de justicia, metódicamente planeada y ejecutada a la perfección. Alexander y Michael habían pasado 3 años creyendo haber ganado, pero estaban a punto de descubrir que la mujer que habían subestimado ahora contaba con pruebas, aliados, y lo más peligroso, no tenía nada que perder. Lo que no podían imaginar era que su propia arrogancia se convertiría en el arma que Sofía usaría para destruirlos, y que el padre que Alexander había dado por sentado se convertiría en la clave de su propia caída. La ejecución del plan de Sofía comenzó exactamente a las 9 de la mañana de un martes, cuando el mundo de Alexander empezó a derrumbarse de forma espectacular. Estaba en medio de una reunión de la junta directiva con posibles inversores cuando su asistente irrumpió por la puerta de la sala de conferencias, pálida de pánico. «Señor Thornfield, ha habido un avance. El FBI está aquí con órdenes judiciales y hay periodistas fuera del edificio», balbuceó, levantando su teléfono para mostrar las alertas de noticias que inundaban la pantalla. Alguien filtró documentos internos a la prensa. A Alexander se le heló la sangre al leer los titulares que recorrían los principales medios de comunicación. Magnate tecnológico construyó un imperio con patentes robadas. El director ejecutivo de Meditech incriminó a una mujer inocente por espionaje corporativo. Exclusiva. Documentos penitenciarios revelan una conspiración sistemática de robo de patentes. Pero la verdadera devastación llegó cuando Alexander abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de su padre, enviado a todos los miembros de la junta, inversores y socios comerciales de su lista de contactos. El asunto decía: «Confesión de un padre, la verdad sobre mi hijo». El correo electrónico lo contenía todo: el relato detallado de Theodore sobre el descubrimiento de la verdadera identidad de Sofía, copias de las solicitudes de patente originales que la mostraban como la inventora principal, registros financieros que demostraban el robo sistemático de propiedad intelectual y lo más incriminatorio de todo, grabaciones de audio de las llamadas telefónicas de pánico de Alexander con Michael, en las que discutían cómo neutralizar el problema de Sofía. «Esto no puede estar pasando», susurró Alexander, con las manos temblorosas mientras revisaba página tras página las pruebas que Sofía había recopilado metódicamente durante meses viviendo en su casa. Cada conversación que consideraba privada, cada documento que creía seguro, cada momento de arrogancia en el que subestimó a la mujer que servía el desayuno a su padre, había sido cuidadosamente documentado y preservado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Michael Chen vivía su propia versión del infierno. Agentes del FBI habían allanado Pinnacle Financial al amanecer, confiscando servidores, archivos y registros financieros. Los inversores de la compañía se retiraban en tiempo real a medida que se difundía la noticia del escándalo de fraude, y la reputación cuidadosamente construida de Michael se desintegraba a cada hora. El giro más cruel llegó cuando Michael se dio cuenta de que Sofía le llevaba una ventaja de 10 pasos desde el momento en que aceptó el trabajo con Theodore. Cada amenaza, cada intento de silenciarla, había quedado grabado y documentado. Los registros laborales falsificados que había usado para chantajearla, ella los conocía desde el principio y había reunido pruebas que demostraban que eran falsos. «Nos engañó», dijo Michael durante una desesperada llamada telefónica con Alexander, ambos hombres ahora bajo investigación federal. 3 años pensando que habíamos ganado, y ella lo estuvo planeando todo el tiempo. De vuelta en la mansión Thornfield, Sofía ayudaba a Theodore con su fisioterapia cuando la noticia saltó en todos los canales de televisión. Por primera vez en 3 años, no ocultaba sus emociones. Lágrimas de alivio, reivindicación y una inmensa gratitud corrían por su rostro mientras veía a sus torturadores finalmente afrontar las consecuencias de sus actos.
¿Está satisfecho?, preguntó Teodore con dulzura, viendo cómo el imperio de su hijo se desmoronaba en la pantalla. No, dijo Sofía en voz baja, pero por fin soy libre. La conferencia de prensa de esa tarde fue el momento de triunfo total de Sofía. De pie tras un podio con su equipo legal y la doctora Jennifer Walls, se enfrentó a una sala llena de reporteros y cámaras. Ya no era la cuidadora invisible ni la ex convicta derrotada, sino una científica brillante que reclamaba su lugar en el mundo. Durante 3 años, viví en las sombras mientras los hombres que destruyeron mi vida se lucraban con mi trabajo robado, comenzó Sofía con voz fuerte y clara. Pero hoy, la verdad habla más fuerte que sus mentiras. Detalló cada aspecto de la conspiración de Alexander y Michael, presentando pruebas tan exhaustivas y contundentes que ni siquiera sus abogados más caros pudieron refutarlas. Registros financieros que demostraban cómo las ganancias de Meditech se habían correlacionado directamente con el momento del robo de patentes. Comunicaciones que demostraban la premeditación al incriminar a Sofía por crímenes que nunca cometió. Testimonios de otras víctimas que habían sido silenciadas por las mismas tácticas empleadas en su contra. Pero la jugada maestra de Sofía llegó cuando anunció que no solo había reunido pruebas de crímenes pasados, sino que había evitado crímenes futuros. Trabajando con Teodore, había identificado a otros inventores cuyo trabajo Alexander y Michael estaban robando, lo que permitió al FBI interceptar los robos antes de que se consumaran. La justicia no se trata solo de castigo, concluyó Sofía, mirando directamente a la cámara. Se trata de asegurarnos de que esto nunca le pase a nadie más. Mientras Alexander y Michael eran llevados esposados esa noche, sus rostros captados en todos los canales de noticias y redes sociales, Sofía sintió algo que no había experimentado desde antes de su arresto: paz. No la satisfacción vacía de la venganza, sino el profundo alivio de la justicia finalmente cumplida. Los 2 hombres que le habían robado el trabajo de su vida, destruido su reputación y la habían enviado a prisión por los crímenes que cometieron, finalmente enfrentaban las consecuencias que habían evitado durante tanto tiempo. Y Sofía Reyes, que ya no era una víctima, ya no era invisible, estaba lista para reclamar el brillante futuro que habían intentado robarle. La mujer que salvó la vida de Teodore Thornfield finalmente salvó la suya, transformándose de una exconvicta destrozada en la artífice del desmantelamiento corporativo más espectacular de la historia reciente. 2 años después, la doctora Sofía Reyes se encontraba en el reluciente vestíbulo de Reyes Biomedical Technologies, con su nombre grabado en letras platino en la pared detrás del mostrador de recepción. La empresa que había construido desde cero estaba ahora valorada en más de $200 millones, especializada en la misma tecnología de rehabilitación neuronal que Alexander y Michael le habían robado años atrás. La ironía era perfecta. Mientras sus antiguos torturadores cumplían 15 años de prisión federal por espionaje corporativo y fraude, Sofía había utilizado el dinero del acuerdo de sus condenas para crear algo mucho mayor que lo que habían destruido. Sus innovaciones ahora ayudaban a pacientes paralizados de todo el mundo a recuperar la movilidad, cumpliendo el sueño que la había impulsado desde sus inicios en la investigación biomédica. Teodore Thornfield se había convertido en más que un aliado, se había convertido en una especie de padre para ella, invirtiendo fuertemente en su nueva empresa y ejerciendo como presidente de la junta directiva. Su propia recuperación había sido notable, gracias a los avanzados dispositivos de estimulación neuronal de Sofía, que le habían ayudado a recuperar la movilidad limitada de sus manos por primera vez en una década. Siempre supe que eras especial, dijo Teodore durante la celebración del 2º aniversario de la empresa, dirigiéndose a una sala llena de inversores, empleados y profesionales médicos. Pero nunca imaginé que salvarme la vida esa noche te llevaría a salvar a miles de otras personas. La lista de invitados incluía a muchos antiguos colegas de Sofía que la habían contactado tras su reivindicación, entre ellos la doctora Jennifer Walls, quien ahora se desempeñaba como directora de investigación. Habían formado una coalición de científicos dedicados a proteger los derechos de propiedad intelectual y a prevenir el tipo de robo sistemático que una vez destruyó la vida de Sofía. El imperio de Michael Chen se había derrumbado por completo. Pinnacle Financial fue disuelta y sus activos confiscados para indemnizar a las numerosas víctimas de sus fraudes. Lo había perdido todo: su empresa, su reputación, su libertad y, lo más devastador, el respeto a regañadientes que una vez se ganó en la industria tecnológica. Sus compañeros de prisión lo conocían como el hombre que le había robado a una mujer y la había enviado a prisión por sus propios delitos, una distinción que hizo que su experiencia en prisión fuera particularmente difícil. La caída de Alexander Thornfield había sido aún más espectacular. Meditech Innovations había sido liquidada, sus patentes robadas habían sido devueltas a sus legítimos inventores,
muchos de los cuales se unieron a Sofía en una demanda colectiva que resultó en uno de los mayores acuerdos por fraude corporativo de la historia. Su reputación quedó tan destruida que, incluso después de cumplir su condena, ninguna empresa de renombre lo contrataba. Se había convertido en una advertencia en las escuelas de negocios, un ejemplo perfecto de cómo la arrogancia y la codicia pueden llevar a la ruina total. Pero el mayor triunfo de Sofía no fue financiero ni profesional, sino personal. Había demostrado que se puede perderlo todo, sobrevivir a la peor traición y resurgir no solo intacto, sino más fuerte que antes. La prisión le había enseñado resiliencia, pero la fe de Teodore le había enseñado que merecía algo mejor que la mera supervivencia. Ella merecía prosperar. La mujer que una vez había salvado la vida de un hombre que se estaba asfixiando finalmente se salvó a sí misma, transformándose de una exconvicta destrozada en una de las innovadoras más respetadas en tecnología biomédica. Su historia se había convertido en leyenda en Silicon Valley, la brillante científica que había convertido la arrogancia de sus enemigos en su perdición, que había utilizado a su propio padre como aliado en su destrucción. Durante las entrevistas, Sofía hablaba a menudo de la importancia de nunca subestimar a alguien que no tiene nada que perder. El mayor error que cometieron mis enemigos, decía, fue creer que destruir mi pasado significaba que podían controlar mi futuro. Olvidaron que a veces perderlo todo es exactamente lo que alguien necesita para descubrir su verdadera fuerza. La declaración de misión de su empresa, expuesta en un lugar destacado en todas las oficinas, decía, la innovación pertenece a quienes la crean, no a quienes la roban. Debajo, en texto más pequeño, había una cita de la propia Sofía. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es tener tanto éxito que sus crímenes contra ti se conviertan en notas a pie de página de tu triunfo. Hoy, Sofía Reyes no es solo una sobreviviente del fraude corporativo, es una pionera cuyo trabajo continúa cambiando vidas en todo el mundo. Sus dispositivos de rehabilitación neuronal han ayudado a miles de pacientes paralizados a recuperar el movimiento y su historia ha inspirado a una nueva generación de científicos a proteger su propiedad intelectual y enfrentarse a los matones corporativos. En cuanto a Alexander y Michael, aprendieron demasiado tarde que la silenciosa cuidadora que habían subestimado poseía algo mucho más peligroso que la ira o el odio. Tenía inteligencia, paciencia y el apoyo inquebrantable de personas que creían en la justicia. Su caída no solo fue completa, fue enteramente de su propia creación, orquestado por una mujer a la que tontamente habían creído que ya habían derrotado. El viaje de Sofía de prisionera a pionera demuestra que a veces las mayores victorias no provienen de evitar el fracaso, sino de superarlo con gracia, inteligencia y una creencia inquebrantable de que la verdad finalmente prevalecerá. Si esta historia de justicia y redención te inspiró, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias increíbles de personas que se negaron a permitir que sus enemigos escribieran el capítulo final de sus vidas.